hipoglicemia. Es un capítulo importante que hay que leer. El doctor Carreto pregunta hipoglicemias. En realidad lo que a mí más me interesa es que ustedes conozcan la fisiopatología, porque entender la fisiopatología de la hipoglicemia es entender por qué el humano puede estar sin comer mucho tiempo y no tiene hipoglicemia. La primera respuesta que ustedes tienen a flor de labios cuando yo pregunto hipoglicemia me dicen y el ayuno prolongado. Es una buena respuesta, siempre y cuando me digan por qué cuando uno ayuna puede tener hipoglicemia. Porque si no hay un por qué, van a quedar piel y hueso, pero no van a tener hipoglicemia. ¿Se entiende? Y es importante saber por qué hoy estamos acá y a lo mejor lo último que hicimos fue cenar ayer a las 21 horas. Y hoy a la mañana salimos corriendo y tomamos mate cocido sin nada y seguimos y son las 1 de la tarde y estamos sin comer. Entonces entender eso es importante. Esta es la cetoacidosis diabética grave, que constituye la descompensación metabólica más severa de la diabetes, que se acompaña de un aumento de la formación de cuerpos cetónicos y que requiere terapia urgente con insulina e hidratación parenteral. Ya está listo. Ustedes recuerdan esto y después, con un poco de fisiología, pueden guitarrear media hora. Siempre hidratación parenteral, porque el paciente con cetoacidosis diabética grave viene deshidratado. Entonces, primero de todo es hidratar, y por ahí tenemos que ir a buscar una pieza al lado que estamos en la guardia y no me acuerdo cómo era lo de la insulina, cuánto por kilo, cuánto esto, vos te acordás cuánta insulina, no importa, pero ya el suelo está goteando. Demoramos un ratito en poner insulina, no importa, pero ya empezamos con la merpéctica. ¿Por qué se deshidrata? Adelante. La incidencia de la cetoacidosis diabética es mayor en los pacientes insulinodependientes, un poco menor en los no insulinodependientes. Un paciente insulinodependiente por lo menos una vez estuvo internado por cetoacidosis diabética y un 12% estuvo más de una vez. Hoy el porcentaje se achicó fundamentalmente por un evento que yo voy a nombrar bastante en esta clase. Se llama educación diabetológica. Ahí va. ¿Por qué se puede producir una cetoacidosis en un paciente diabético? Por suspensión voluntaria de la medicación. ¿Cómo? ¿Suspendió voluntariamente la medicación? Sí. Uno suspende voluntariamente un montón de cosas. Una de esas cosas es la medicación. Cuando yo era como ustedes, ¿saben por qué las chicas diabéticas se internaban en cetoacidosis?
Esto no es apología del delito. Si hay alguno que esté en estas condiciones, no lo copie. Pero cuando llegaba el verano, se ponía menos insulina. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los signos y síntomas de la diabetes son poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Entonces, por ahí las chicas descubrían que si se ponían menos insulina, podían comer y perdían peso. Fórmula ideal de todo aquel día paciente que quiere perder peso. ¿Saben lo que me decían mis hipertiroideas? El hipertiroidismo es una enfermedad que se caracteriza por apetito aumentado y pérdida de peso. Pregunta el doctor Carreto en el examen. ¿Cuáles son las enfermedades que usted conoce que tengan apetito aumentado con pérdida de peso? Fundamentalmente dos: la diabetes mellitus descompensada y el hipertiroidismo. Viene un paciente a las 5 de la tarde, lo trae a la madre y dice: doctor, está perdiendo peso. ¿Cuál es la primera pregunta que hay que hacerle? La primera es todo. La primera es todo. Si tiene hambre. ¿Por qué? Porque si tiene hambre, ustedes, cuando hacen el diagnóstico diferencial de la pérdida de peso, dicen una gran llave, dice pérdida de peso, con apetito o sin apetito. Con apetito, todo tres cosas. O tiene un síndrome de mala absorción, o está haciendo más ejercicio, o tiene una diabetes mellitus, o tiene un hipertiroidismo. Sin apetito, una llave grave, porque ahí entran incluso enfermedades graves, como decía el abuelo. ¿Tiene hambre? Está bien, lo vamos a curar. No tiene hambre, la cosa viene fulera. ¿Qué me hacían las hipertiroideas? Me suspendían el medicamento, el danantisol, cuando llegaba septiembre. Entonces se volvían a poner hipertiroidea, comían y perdían peso. El ser humano tiene esas cosas. Ustedes van a encontrar peores cosas. ¿Por qué otra cosa puede suspender? Ahora lo vamos a ver. Porque uno de los signos y síntomas que tiene el diabético cuando entra en cetoacidosis es que, lo dijimos recién, por allí pierde el hambre y empieza a tener dolor abdominal y náuseas. Y cuando pierde hambre y tiene dolor abdominal, ¿qué hace el paciente diabético instruido? No come. Bien, claro, pero no se pone la medicación porque dice, si no como y me pongo la insulina, voy a tener una hipoglicemia. Entonces se deja de poner insulina o disminuye la dosis. Instrucción diabetológica: si perdés el apetito tenés que pincharte el dedo muchas veces, porque puede ser que tengas glicemia normal, pero puede ser que esté muy alta. En ese momento seguramente necesita más insulina y no menos. Por eso dicen suspensión voluntaria. Dosis insuficiente. Bueno, dosis insuficiente. Lo estamos tratando, le decimos que se ponga 30 unidades diarias y en una de esas necesita 50. ¿Por qué? Porque se infectó. ¿Por qué? Porque tiene, vamos a poner una cosa que es un poco así, pero no es tan así. Está por rendir la última materia, entonces está muy estresado, come lo que hay, se acuesta tarde, se levanta temprano y come lo que puede. Entonces por allí las dosis deberían aumentarse. En esos estados de estrés físico, psíquico, traumático, infeccioso, hay que aumentar los monitoreos, que es pincharse el dedito y ver qué glicemia tiene. Diabetes ignorada, y seguro, alguien que no sabe que es diabético empieza a tener sed, por allí empieza a tomar el líquido que hay.
acá nos visitan los muchachos, los pescadores, los albañiles, y que tienen, y por ahí hay cereal, coca, lo que sea, y toman. Entonces quieren apagar un incendio con queroseno. Más agua azucarada, más glucosa, más sed, más agua, más... Bueno, Y falla mecánica de la bomba de infusión continua de insulina es un nuevo tratamiento, no tan nuevo, son aparatitos que llevan una carga de insulina, que uno las programa y van inyectando permanentemente la dosis de insulina que nosotros programamos. Tienen una agujita que está en el subcutáneo permanentemente, un cañito que va a la bombita que tiene el paciente ahí agarradito a su cuerpo. Si hay alguna falla en estos mecanismos, por allí no hay inyección de insulina. Esto ha disminuido con las nuevas bombas porque todas tienen una alarma cuando la glicemia empieza a subir o cuando no está pasando la insulina. Adelante. Otros factores: estrés, infección grave, infarto, ACV, cirugía, pancreatitis y embarazo. El embarazo es hiperglucemiante, fundamentalmente a partir de las 24 semanas, en donde la placenta empieza a producir factores que aumentan el tenor de glucosa generalmente. Y los otros elementos tienen que ver con las sustancias que ustedes tienen que conocer, que son la somatotrofina, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina y el glucagón, que aumentan la producción de glucosa endógena. O sea, cuando hay estrés, el estrés verdadero, el estrés real, aumenta la producción de glucosa, de ácidos grasos, de triglicéridos. Adelante. ¿Cómo es la historia esta? ¿Qué es lo que pasa con la diabetes en estos estados? Disminuye la insulina y aumenta el glucagón. Disminuye la insulina porque el diabético no tiene, si es tipo 1, insulina, y el diabético tipo el 1 y el tipo 2 no insulino dependiente tiene una actividad limitada de la insulina o tiene una cantidad limitada de la insulina. Pero en donde no tiene problema es con el glucagón, donde el glucagón empieza a aumentar. Entonces, ese balance entre anabolismo, insulina, y catabolismo, glucagón, siempre está parejito en la persona normal. En el diabético se empieza a producir el desbalance porque aumenta más el glucagón, catabolismo, que la insulina, anabolismo. Hay una disminución del consumo de glucosa, hay un aumento de la glucógenolisis y hay un aumento de la nueva glucogénesis, de la formación de glucosa endógena. Aumenta, esto aumenta, esto aumenta. Entonces aumenta la producción de glucosa. ¿Por qué aumenta la producción de glucosa? Porque toda la glucosa está en la vía periférica, está en el extracelular, está en la arteria y no entra a la casa. Entonces desde la casa, que es la célula, llaman por teléfono y dicen: mándenme glucosa porque no me viene glucosa. Entonces desde los centros donde se fabrica glucosa le mandan la glucosa, pero no entra glucosa. La célula sigue diciendo: mándenme glucosa. No viene la glucosa. Llega un momento que la célula, ¿qué hace? Empieza a quemar elementos que tiene adentro. Y ahí empieza la lipólisis. Y si empieza la lipólisis, empieza la cetogénesis. Adelante. Que es la formación de cuerpos cetónicos. La disminución de la insulina, entonces, que es la llave para que entre la glucosa en la casa y que no
no anda, está fallada o no está la llave, produce aumento de la lipólisis, disminución de la lipogénesis, claro que voy a formar grasa si no tengo para comer, aumento de los ácidos grasos libres porque salen los triglicéridos, se desdoblan en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos inundan el hígado, los saturan, el hígado empieza a formar cuerpos cetónicos, hace lo que puede. Aumento de la cetogénesis hepática e hipercetonemia. Aumento de la cetonemia. Los cuerpos cetónicos son cuerpos ácidos, o sea que disminuye el pH a menos de 7,2. Acidosis. Por eso se llama cetoacidosis. Normalmente, la cetonemia es 0, como máximo 5 miligramos por decilitro. Casi no hay cuerpo cetónico circulando. Cuando uno ayuna, por ejemplo, la famosa dieta cetogénica, que son las dietas de las grasas. ¿Alguno escuchó hablar de la dieta de las grasas? Es una dieta en donde, mira chica, todo sí. Claro, está linda esa dieta. Los varones bajan de peso como locos. ¿Por qué? Porque te permiten comer, pero nada de hidrato de carbono. Ni nada, ¿eh? No podés comer ni una fruta, ni un granito de uva podés comer. Nada. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo empieza a formar acetona, porque como no le llega el hidrato de carbono, ¿qué hace? Empieza a hacer un poco de lipólisis. ¿Y qué pasa cuando aumenta un poco la acetona? Se pierde el hambre. Entonces, el que le da la dieta le dice, podés comer carne, podés comer verdura, podés comer salame, podés comer queso, ¿cuánto? Lo que vos quieras comer. Llegó un momento que ya no quiere, porque la cetonemia produce hiporexia. Pero la cetonemia de ayuno no sube a más de 25 miligramos por decilitro. A lo mejor esta cetonemia de este régimen puede subir un poquito más. Pero a veces cuando uno ayuna, por ahí dice en orina, acetona 2 cruces. ¿Y cómo tengo acetona? ¿Por qué tengo acetona? ¿Por qué los chicos tienen acetona que nuestra madre decían, ay, tuvo acetona el nene? Tuvo fiebre, tuvo una gastroenteritis, no comía, estaba en ayuna, estaba sin comer y empieza a hacer lipólisis, por eso que aumenta la cetonemia. Pero la cetonemia de la cetoacidosis entre 50 y 300 miligramos por decilitro. ¿Cuál de la siguiente cantidad le corresponde la cetonemia de ayuno? Muy provechoso. Adelante. ¿Y por qué se manifiesta clínicamente? Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí ni lo internamos. Viene, me cuenta todo eso, le mido, tiene glicemia de 300, de 350, pero viene con esto. Le empiezo le aumento la insulina, le pido un análisis de cultivo, ver si está infectado, echarlo un rato, qué sé yo, lo empiezo a insulinizar, le digo que tome más líquido y al teléfono, cualquier cosa me avisas y empezás con anorexia, náusea, dolor abdominal y vómito. Ya se descargó, ya acá lo tenés que internar. Si tiene dolor abdominal, se queda. Si empezó a perder el apetito y todavía no tiene náusea, por ahí lo ponemos en la salita de cuidado intermedio que tenemos en el centro de salud, le ponemos un frasquito de suero y mientras seguimos teniendo otros pacientes, lo vamos hidratando, le ponemos un poquito de insulina, lo vamos monitoreando y a lo mejor en el curso de la tarde que estamos haciendo consultorio, después lo devolvemos a la casa y no lo internamos. Es feo estar internado, no es lindo, o sea que si uno puede evitarlo, mejor. Ya después si empieza con vómito, deshidratación, oligoanuria, hipotensión,
shock hipovolémico, pierde agua, sodio, potasio, aliento cetónico. El aliento cetónico es un aliento que todos los libros dicen olor a manzana. No se vayan a creer que el olor a manzana de la verdulería cuando ustedes entran, o de la cocina en casa cuando mamá compró manzana, que lindo olor a manzana. No, es un olor a manzana feucho, entero. Y no todos lo sentimos. Hay receptores especiales del olor a manzana, de la cetonemia. Las mujeres todas tienen esos receptores, porque siempre o así, todo. ¿Ese perfume que te pusiste? Eso es una cosa impresionante. ¿Cómo puede ser? Y la respiración de Kussmaul, cuando no le queda más, empieza a tratar de lavar hidrogeniones, como puede, trata de sacar hidrógeno, formar hidrocarbónico, a ver cómo puede disminuir un poco la acidosis, o sea, ver si puede aumentar el pH. Eso ya es grave, ojo. Ahí está. Laboratorio. Glicemia, glucosuria, cetonemia y cetonuria. Con una glicemia y la sintomatología, listo el pollo, ya está. Y la glicemia, recuerden, siempre el monitor, siempre el aparatito para medir glucosa. Eso hay que tenerlo en la sala de urgencia. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la MUNI no es... ¿Qué es la MUNI? Fíjense al laboratorio. El laboratorio lo que le interesa es que alguien tenga el aparatito para que después consuma tiras. El aparatito vale 150 pesos y un frasco de tira de 50 tiras vale 500. Entonces lo que quiere este aparatito se lo regala. Importante, tienen que saberlo, digo porque por ahí está papá, mamá, y ¿sabes lo que pasa? Que la obra social, no, pide el laboratorio, hay que conseguir los laboratorios que fabrican los monitores. Mi papá tiene diabetes, necesita un aparatito, en la obra social después te cubre la tira. ¿Qué es lo que le interesa al laboratorio? La cetonemia y la cetonuria no son muy importantes, en última instancia tengo los síntomas, tengo la glicemia, lo trato. Adelante. Si tenemos todo el laboratorio, bicarbonato, va a estar bajo, menos de 15 miliequivalentes litros. El pH arterial, 7,2, 7,1, 7, ojo, menos de 7, cuidado. Sodio, generalmente normal, según si está muy deshidratado, hasta puede estar un poquitito elevado. Ojo con este, el sodio no me importa mucho, pero este me importa. El potasio me importa. ¿Por qué me importa? Porque el paciente pierde mucho potasio. Pero como está deshidratado en acidosis, por así el potasio, cuando yo lo recibo en oligoanuria, el potasio está normal o algo elevadito. Entonces, se recomienda en el primer litro de tratamiento no agregar potasio. Sí, no olvidarse después, porque cuando le pongo insulina va a entrar potasio dentro de la célula y cuando lo hidrato va a entrar potasio dentro de la célula. Ustedes recuerden que cuando hay acidosis por allí el organismo ¿qué hace? Cambia hidrógeno por potasio, entra hidrógeno adentro de la célula, sale potasio. Entonces en el extracelular puede haber, si yo midiera todo el potasio de la persona en todo el cuerpo, estaría bajo. Pero en la sangre que saco, por ahí puede estar normal o elevado. ¿Cómo se encuentra el potasio en la primera fase del tratamiento? Normal bajo, normal alto o sin cambio. Calcio, magnesio generalmente disminuyen, no tienen gran significación clínica. Insisto en el potasio porque hay que agregarlo, porque el paciente después se complica con hipopotasemia si nosotros no cuidamos esto.
Y en el hemograma puede haber leucocitosis. Por eso es que hace 30 o 40 años estos pacientes se operaban de un abdomen agudo. Por ahí aparecía un joven de 16 años con dolor abdominal. ¿Por qué tiene dolor abdominal? Porque el peritoneo está deshidratado, la parietaria y la visceral casi están pegadas y cuando están muy cerquitas duele. Entonces uno lo toca el punto de McBurney, le duele, le mide glóbulos blancos, leucocitosis, dolor abdominal, náuseas y vómito y una apendicitis a cirugía. Y después salía el médico y no aguantó la anestesia. Pobre la anestesista y pobre la anestesia, no tenía nada que ver. En general la anestesia nunca tuvo mucho que ver con la muerte. Siempre la muerte tuvo que ver con el estado del paciente, muchas veces los diagnósticos. Nosotros teníamos largas historias que nos contaban de pacientes que habían sido operados en cetoacidosis, de pacientes que habían sido operados con una neumonía. Las neumonías también por ahí tienen dolor abdominal. Adelante. Tratamiento, prevención, educación diabetológica. El paciente tiene que conocer todo esto que yo les relaté a ustedes, lo tiene que saber el paciente. Si el paciente sabe todo esto, la internación disminuye a casi cero. Porque él tiene todos los elementos suficientes como para poder manejar esto. Fundamentalmente si es diabético tipo 1. Porque habitualmente tiene insulina de acción lenta, tiene insulina de acción rápida, uno lo instruye para cuando tenga glicemias altas se va poniendo insulina, para que vaya tomando líquido de a poco, para que tironee, para que nos vea. Ojo, si tenés fiebre, cuidado que te va a aumentar un poco la glicemia. Ojo que si de pronto necesitas por alguna patología, cualquiera que sea, necesitas el uso de glucocorticoides, porque por allí se necesitan y son drogas efectivas, interesantes, muy importantes. Y bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero tiene que saber que de pronto va a tener que aumentar la cantidad de insulina y que aumentar sus controles. Educación diabetológica. Adelante. Cuando viene examen clínico, el laboratorio, una radiografía de tórax, a ver si hay alguna infección, como un eco de abdomen, cultivo de orina, la sonda nasogástrica si está obnubilado y con vómitos, una sonda vesical en algún paciente que tiene alguna obstrucción o que es un prostático. Cuidado, no instrumentarlo porque por ahí le agregamos un factor de riesgo. Y oxigenoterapia si podemos. Adelante. Insulina. Insulinoterapia. Yo les escribo siempre en un costadito un dato que es interesante. La insulinemia en ayunas normal es de 10 a 20 microunidades por mililitro. Insulinemia. Cuando ustedes vean resistencia a la insulina, ustedes van a ver que los pacientes con resistencia a la insulina generalmente tienen más de 20 en ayuno. 10 a 20 microunidades por mililitro. Con un poquitito de más, en realidad esto debe ser un poquito menos. La insulinemia en ayunas no debería haber. Discúlpenme. Esto es un poquito Si esto lo copié es porque por ahí debo haber hecho algún choice. Por eso le quiero poner la cifra correcta.
es un poco menos. Cuando le dije lo de la resistencia, digo, me parece que me equivoqué. Es de 4 a 10. De 4 a 10. De 4 a 10 microunidades por mililitro. Con 20 microunidades por mililitro, nosotros vamos a inhibir la producción hepática de glucosa, la lipólisis, la cetogénesis, y vamos a aumentar el ingreso de potasio dentro de la célula con 20 microunidades por mililitro. Nosotros necesitamos cerca de 100 unidades por mililitro para aumentar la captación de glucosa muscular y del tejido graso. O sea, para aumentar la captación de glucosa periférica necesitamos más. Para hacer esto necesitamos no mucha insulina, pero para aumentar la captación de glucosa necesitamos más insulina. Ahora, veamos, porque nosotros no le inyectamos microunidades por mililitro, le inyectamos unidades por hora. Con una infusión de 2 a 10 unidades horarias, nosotros vamos a tener una insulinemia de 100 a 200 microgramos por mililitro. O sea que con esta cantidad, que no es mucha, nosotros vamos a lograr que aumente la captación de glucosa hepática y vamos a lograr inhibir la lipólisis y la cetogénesis, y que eran las causas de hiperglicemia. Cuando nosotros nos enteramos de esto, nos dimos cuenta de que estábamos tratando a los pacientes en cetoacidosis con mucha cantidad de insulina, porque en los protocolos de hace 20 y pico de años, o de 30 años, eran 30 unidades de insulina o 50 unidades de insulina endovenosa y 50 unidades de insulina corriente. Siempre se usa insulina rápida, insulina corriente, insulina cristalina, de entrada, en bolo. Esas eran cantidades muy grandes, hasta que un señor, el doctor Alberti, empezó a medir insulinemias en sangre y se dio cuenta que con microdosis, él le llamó así, tratamiento con microdosis, porque eran muy inferiores a las dosis que usábamos, y de ahí algunas complicaciones que teníamos, hipoglicemias, hipopotasemias severas. Empezó a utilizar estas dosis de insulina endovenosa de 2 a 10 unidades por hora e intramuscular de 5 a 10 unidades por hora. Muchas veces cuando nosotros no tenemos una vía endovenosa, por ejemplo, estamos en el centro de salud, el paciente no está con vómitos, está con pérdida de apetito o no tiene, pero tiene glicemias altas, podemos utilizar la vía intramuscular. Si no tiene náusea y no tiene vómito, lo vamos hidratando como a los chicos, de cucharita, de vasito, le vamos dando agua. O a veces le podemos poner un suerito, pero ya no necesitamos hacerle en una de esas la infusión endovenosa continua. O sea que la vía intramuscular es una vía interesante en algunos aspectos si tenemos solamente insulina corriente. Hoy se usa insulina de acción ultra rápida, que también podemos usar. No la usamos todavía en estos tratamientos porque usamos menos las insulinas subcutáneas. Usamos insulina endovenosa o intramuscular. La única insulina, o la mejor todavía, sigue siendo la insulina corriente, regular o cristalina. Tratamos de disminuir la glicemia a 70-90 miligramos por hora. Adelante. Tratamiento, esquema facilitado de insulina corriente. Endovenoso 5 unidades, intramuscular 5 unidades. Apenas llega el paciente y con este cuadro le ponemos 5 unidades endovenosas, 5 intramuscular, y vamos repitiendo en forma horaria. ¿Por qué en forma horaria? Porque a la hora ya no tenemos más insulina circulando.
Este era un error que a veces cometíamos en terapia porque le hacíamos insulinas en bolo y le medíamos la glicemia a las 3 horas. Entonces estaba siempre alta la glicemia, pero claro, cuando se la medíamos ya no tenía insulina. Por eso, conocer un poco la farmacodinamia de algunos de estos instrumentos terapéuticos de acción, de urgencia, es muy interesante. Hasta que tengan una glicemia de 250 miligramos por decilitro. Cuando tienen, si no llegamos, si no vamos bajando la glicemia, como dice acá, si hay fracaso, empezamos a duplicar la dosis en forma horaria. Lo que tratamos de lograr es llegar a una glicemia de 250 miligramos por decilitro. Adelante. Por supuesto que disminuimos. Solución fisiológica, no duda. Primera hora, 1 litro. Solución fisiológica. Agua con un poco de sal. Y después 1 litro cada 3 horas. Hasta lograr una diuresis de 30 a 60 mililitros por hora. Cuando estamos acá, bajamos a 500 mililitros cada 4 horas. Cuando llegamos a una glicemia de 250 miligramos, cambiamos la solución fisiológica, el agua con sal, y pasamos a agua con azúcar, solución destrozada al 5%. 500 cada 4 horas. Ya estamos acá, 500 cada 4, solución destrozada. ¿Por qué lo pasamos a solución destrozada? Lo pasamos a solución destrozada porque si no el paciente, por lo que vimos al principio, nos sigue manteniendo una cetosis como si fuera una cetosis de ayuno, porque no le está llegando glucosa. Entonces cambiamos el fisiológico por destrozo. ¿Estamos? ¿Cuántos gramos de glucosa le estamos haciendo a un paciente que le damos 500 mililitros de suelo destrozado al 5%? 25. ¿Cuánto? 5 gramos en 100 mililitros. 5 gramos en 100, en 500. Muy bien. Estamos haciendo entonces 25 gramos de glucosa. Y para hacer 25 gramos de glucosa en un suelo destrozado al 10%, ¿cuántos centímetros cúbicos tengo que hacer? Tendría que elevarse así, un grito unánime. 250. Pero viste cuando te sorprende con una pregunta, vos empezás a hacer cálculos, saco la máquina. Bien. Es importante lo del 25. Después lo vamos a repetir. Adelante, doctor. ¿Cuáles son las complicaciones? Las que uno supone, que nos pasemos de la dosis y que tenga hipoglicemias. Ojo con la segunda, con la hipocalemia. ¿Por qué? Porque si no la tenemos en cuenta se nos puede morir con una arritmia. Cuidado con eso. Hipotensión arterial, broncoaspiración, edema cerebral. Las descripciones que teníamos con edema cuando hacíamos altas dosis de insulina eran mayores que las que tenemos ahora. Aparentemente, el descenso brusco de la glucosa extracelular podría traer aparejado un aumento de la osmolaridad intracelular, porque adentro de la célula por ahí había un poco más de glucosa. No se olviden lo que vimos en las complicaciones crónicas, que por allí las células nerviosas necesitan menos insulina o nada para que entre glucosa dentro. Entonces no le damos tiempo que se vaya equilibrando lentamente.
bajamos bruscamente la glicemia afuera, queda más glucosa dentro que afuera, y si hay más glucosa dentro, absorbe más agua y se produce el edema. Entonces, por eso es que te dicen, bajar de 70 a 90 miligramos por hora. Trombosis, ¿por qué trombosis? Y porque el paciente está deshidratado y está con todas las cosas que vimos, las complicaciones crónicas, y además con el estrés, aumento del tromboxano, del fibrinógeno, del factor de adhesividad plaquetaria, aumento de la fibrina, disminución de las sustancias fibrinolíticas, tiene todo. Entonces, aumento de la trombosis. Distrés respiratorio y rhabdomiólisis, que generalmente no la vemos nunca. Adelante. Esta es otra historia. Esta es una historia que ustedes van a ver porque esta historia se intensificó un poco con el aumento de las llamadas casas de reposo o casas de cuidados de pacientes de la tercera edad. En realidad son eufemismos, los geriátricos. Vieron que uno pregunta del bulevar para el río, ¿y dónde está tu papá? Y no, mi papá está en una casa de reposo. Mi papá está en una casa de cuidado para personas en la tercera edad. Y vos preguntás del bulevar para el otro lado, ¿y dónde está tu papá? Está en un geriátrico. Vos preguntás del bulevar para el río, pero ¿qué es lo que tiene tu primo? Y es un tipo muy especial. Vos preguntás del bulevar para el otro lado y decís, ¿qué tiene tu primo? Es medio loco. Nosotros los médicos también utilizamos a veces eufemismos, no en las definiciones. Es una complicación metabólica aguda de la diabetes, relativamente infrecuente, pero de gran importancia médica, ya que constituye una emergencia de elevada mortalidad. Son hiperglicemias que se dan en pacientes más bien de edad avanzada. Adelante. Diabetes no insulino dependiente de edad avanzada. ¿Cuándo es edad avanzada? ¿Qué significa edad avanzada? ¿Quién me dice una edad avanzada? Me tiene que dar el nombre y apellido. ¿Cuál es la edad avanzada? Porque hoy también se ha transgredido el límite de la edad avanzada. Yo voy a un velorio de un hombre de 75 años y por ahí los que están dicen, viste, era joven. ¿Cómo va a ser joven? No, yo siempre los nombro a ustedes para todo. Digo, no, jóvenes son mis alumnos de la facultad. Digo, ¿qué va a ser joven? Tiene 75 años. No, hoy, ¿qué hoy? Hoy y siempre. No, pará, que esté bien, que merezca vivir 100 años, estoy totalmente de acuerdo. Pero un hombre de edad avanzada. Yo soy un hombre de edad avanzada. No, igual. Pero no, tengo 69 años. Porque dicen, no, pero antes era distinto. Antes, por ejemplo, qué sé yo le decía viejo a mi papá y mi papá tenía 50 años. Estaba ahí nomás. Yo estaba entrando, ¿viste? 50 años, ¿qué hace? Pero resulta que ahora, porque jugamos un poco al tenis, ¿viste? Un juego viejo, el tenis. Vos podés jugar como Nadal, vos jugás como yo. Claro, ¿viste?
pasan por al lado, voy, la busco. No puedo jugar fútbol, ni de arquero, al juego, pero puedo jugar. Al frontón, un ratito, ni eso. Digo porque, en serio, a veces cuando lo líderes, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros, por ejemplo, en carcinoma de tiroides, estamos reestructurando la terapéutica, y la terapéutica tiene que ver con factores de riesgo de metástasis, por ejemplo, y en eso tienen que ver las edades. Y por allí se arman discusiones y no, pero ahora, no, que ahora. Ahora y siempre. 70 años son 70 años. Es modelo 35, no, 70 años, 45, 44. Diabetes insulino dependiente con pancreatitis. Diabetes, abandono con Belarra. De tratamiento. Y diabetes no conocida. Le aumenta la glucosa. ¿Pero por qué no hacen acetona? Seguramente o probablemente porque tienen una cantidad de insulina suficiente como para inhibir la lipólisis. Tienen una cantidad de insulina, no tienen una cantidad suficiente como para evitar la hiperglicemia, pero sí para inhibir la lipólisis. Es una teoría. Hay unas cuantas, porque no se explica por qué estos pacientes llegan a tener glicemia de 600, 700 y no tienen cuerpos cetónicos. Tienen prácticamente la misma sintomatología del hambre. Algunas drogas, siempre recuerden, los glucocorticoides. ¿Por qué? Porque aumentan la gluconeogénesis hepática, más que nada. Tienen otro efecto, pero ese es importante. Los diuréticos, la difenididentoína, algunos inmunosupresores, la clorpromacina, el propanolol. Es decir, hay muchas drogas que por allí pueden favorecer el aumento de la glucosa. El propanolol, por ejemplo, por allí puede ser un inhibidor de la secreción de insulina en el diabético tipo 2. Un débil inhibidor, pero un inhibidor al fin. Adelante. Las diálisis peritoneales con sustancias hipertónicas, como la hemodiálisis, también la alimentación parenteral con sustancias con mucha glucosa, sustancias hipertónicas más que nada, la cirugía por el estrés y la deshidratación en un paciente con más labilidad para hacer hiperglicemias. Tengan siempre en cuenta que las personas mayores pueden perder el instinto de la sed, que es una de las causas porque yo dije aumentó un poco con la aparición de los geriátricos. Porque a veces cuando el abuelo estaba en casa siempre había alguien que le ofrecía agua o le ofrecía una fruta o le llevaba unos mates. En el geriátrico por allí, según como esté el estado de conciencia, el abuelo es uno más. Entonces siempre hay que ofrecerle agua porque por ahí no tienen un instinto de la sed cerrado que está aparejado con la disminución de la bulimia. Adelante. Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, hipertensión, secuelas de accidente cerebrovascular, alcoholismo, enfermedades psiquiátricas. Todo este menú es el que habitualmente se va juntando en las personas en la medida que avanza su edad, porque estamos más medicados, y habitualmente todas esas medicaciones tienen algún poco de influencia. Mucho más si uno va perdiendo
un poco el razonamiento, los horarios. Adelante. Factores desencadenantes: infecciones, quemaduras extensas, hemorragias, una ACV, un infarto de miocardio, una pancreatitis. Los ancianos son a veces como los bebés, no expresan mucho lo que tienen. Y cuando uno se da cuenta ya están un poco más avanzados. Siempre tengan en cuenta de que cuesta mucho a veces, porque mucho más en invierno, uno va, están todos llenos de ropa, tienen el calzoncillo largo, tienen el pantalón, tienen 2 pares de medias, tienen 2 o 3 camisas, camisetas, la sensación de frío es importante, entonces, pero hay que desvestirlo, hay que mirarlo de frente y darlo vuelta, porque a veces las encaras están acá, y si uno no da vuelta, no las ve, lo ve por arriba y no lo ve del otro lado. Hay que levantar las piernas, ver cómo están los talones. Uno en general ve si los talones están oscuritos, es porque el paciente está mucho en la cama. Si está mucho oscurito, ¿qué quiere decir? Que a veces está ya con una manchita de necrosis, como una ampolla de color negro, es como un coágulo. Eso ya empieza la escala de decúbito. Si usted lo da vuelta, la escala sacra es muy probable que esté. Adelante. Poliuria, polidipsia, deshidratación, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hilo paralítico, hipotensión por hipovolemia. Cuando nosotros perdemos uno de los signos de hiponatremia es la pérdida de apetito. El abuelo pierde un poco el apetito, ojo, porque por allí está deshidratado e hiponatrémico. Adelante. Otros signos: obnubilación, convulsiones, hemiparesia, afasia, hemianopsia, hipotermia, coma. El coma hiperosmolar no cetótico probablemente sea una causa importante de muerte en estos pacientes. O sea, no es una causa de muerte, sino que cuando tienen el coma hiperosmolar no cetótico son pacientes graves. Adelante. Por eso, prevenir y prevenir. Hiperglicemia, glucosuria, aumento de la osmolaridad, que a veces, ¿cuánto es la osmolaridad normal? 300, 250. 290. Muy bien. Pueden llegar a 400 y pico de osmolaridad. Ausencia de cetoacidosis. Hiperglicemia, hiperosmolaridad, aumento de cetoacidosis, el paciente tiene un coma hiperosmolar no cetótico. Adelante. Hidratación, más o menos parecida a la hidratación que se hizo en el paciente con cetoacidosis grave. Generalmente, si pudiéramos usar en lugar de al 9 por 1000 cloruro de sodio, 4,5 sería mejor. A veces, si le ponemos una sondita nasogástrica, le damos agua por boca y por vena solución fisiológica. Porque como es hiperosmolar, si pudiéramos hidratarlo con una solución lo más hipotónica posible, mejor. No isotónica, sino hipotónica. Insulina, ojo con el potasio y las otras cosas que habitualmente controlamos. Siempre recordar hidratación e insulina en estos pacientes. Adelante. Las complicaciones, como en la cetoacidosis diabética, con el agregado de la insuficiencia cardíaca congestiva. Ojo, son pacientes que tienen seguramente ya una cardiopatía
Y esa cardiopatía nos tiene que hacer controlar muy bien el ritmo de hidratación, porque tenemos que darle mucha agua, a veces entre 8 y 12 litros en un día, pero cuidando muy bien la presión venosa central, porque si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca hay que ir controlando eso para no provocar un edema agudo de pulmón. Adelante. Muy bien. Todo esto era hiperglicemia. Y ahora vamos a la hipoglicemia. Esto es como el consultorio interno. Igual. Ustedes están ahí peleando con un paciente para tratar de bajarle la glucosa y están tratando de bajarle la glucosa y lo tienen ahí en una salita intermedia y por ahí traen un muchacho de 16 años, pálido, sudoroso, transpirado, todo, ¿viste? Con una glicemia de 30. Entonces tienen en la sala uno con glicemia de 400 y ahí en la otra sala uno con glicemia de 30. Tenés ganas de hacer una transfusión, pero es así. Nuestro consultorio en endocrinología es una historia en donde uno se pone muy esquizofrénico, porque de pronto está diciéndole a alguien, mire señora, usted tiene que empezar a comer menos, sabe lo que pasa, está aumentando el peso, tenga cuidado. Cuando se va y entra una flaquita, toda flaquita, que la trae la mamá y dice, doctor, no está comiendo nada. Bueno, nena, tiene que empezar a comer. Hace 10 minutos, poco la vida es así. Yo quise traerle este diapositivo porque es importante que ustedes conozcan algunas cifras. Porque nosotros hablamos glucogenolisis, glucogenogénesis, la formación de glucógeno, la lisis del glucógeno, y el glucógeno para aquí y el glucógeno para allá. Glucógeno hepático está guardado en el hígado, 300 calorías. 300 calorías, no saben ni mí. Glucógeno muscular, 600 calorías. Sin embargo, son muy importantes. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque son el primer elemento al que el organismo acude para tratar de que llegue glucosa al cerebro. Es de transformación rápida. Ahí está, abrimos la heladera, ya está. Los otros demoran más. Calorías guardadas en el compartimento muscular, 24.000. 24.000. Pero esos son $24.000. Eso no se toca ni por joda. Eso está por la duda. ¿A quién se le va a ocurrir quemar el parqué de la casa porque tiene frío? No. Otros recursos primero. Y el pobre, tan vapuleado, tan que sale en todas las revistas, tejido adiposo, 141.000 calorías. Doctores, nosotros estamos acá gracias a las 141.000 calorías del tejido adiposo. Pero Carlitos se volvió loco, si el otro día nos dijo, porque el tejido adiposo produce sustancias, se llama ahora glándula adiposa porque produce factores de crecimiento tumoral. Sí, cuando está en exceso, pero no cuando es normal, en la cantidad adecuada y un poquitito más. Porque son el tanque de nafta premium. Ahí. El
que hay que cuidar. Es igual todo el tejido adiposo. Y esos factores de crecimiento que yo digo tumorales, seguramente, cuando uno está creciendo, cuando uno necesita crecer, son importantes para el crecimiento. Después, cuando uno lo excede, por supuesto, aumenta el crecimiento de todas las células. Una de esas células es una célula madre. Todo el tejido adiposo es el mismo, es igual. No, ustedes aprendieron que no. Porque hay un tejido adiposo malo, el de la panza, la obesidad central. Doctor, tengo esto. La obesidad central, la obesidad visceral. Muy bien. ¿Por qué? Porque produce la resistencia a la insulina, bla, bla, bla. ¿Y qué tejido adiposo bueno hay? ¿Hay alguno? ¿Conocen algún tejido adiposo bueno? La grasa parda en el niño, está bien. Los humanos tenemos poco, pero hay grasa parda. La grasa parda está mucho en esos animales que están mucho tiempo sin comer, por ejemplo. Seguramente el camello tiene grasa parda en la joroba, el oso tiene grasa parda en la tortuga, qué animalito, Dios me dice. Yo tengo una tortuga, no come, ¿cómo me gustaría que sean mis hijos? No come, pero todo el invierno la tortuga. Es ponerle grasa. ¿Cuál es la grasa buena? Yo le voy a enseñar algo que le va a cambiar la vida. La grasa buena es la grasa de la cadera. Cuando dijeron, ay, ¿qué quisieron decir? Ay, qué feo. Ay, qué feo. La grasa de la cadera, ¿por qué? Porque la grasa de la cadera tiene unos ácidos grasos especiales que son importantes para la formación de leche materna. Ah, la mierda. Por eso es que las tribus nómades medían la circunferencia de la cadera, y la que tenía más cadera y más cola valía más cara, porque estaba asegurando el futuro y la supervivencia de la prole en las grandes travesías y en las hambrunas. Por eso es que después la mujer del Renacimiento y más adelante se ponía unos vestidos con un, qué sé yo, se ponía, parecía un paraguas abajo el vestido, para que la cola fuera grande, abajo podía ser muy chiquito o muy grande, pero era todo igual, ¿viste? El tipo perdía un poco la posibilidad de... Y la grasa visceral era la grasa de los ricos, por eso el opulento se ponía los tiradores y mostraba la panza, sacaba más panza de la que tenía. Era al revés que ahora que todos estamos así, con una cadena de oro abajo para que sea más panzudo todavía, porque eso era riqueza, porque los pobres eran flacos, si no tenían para comer y tenían que trabajar todo el día. La grasa de la cadera. Entonces ahora, a partir de hoy, 29, van a tener que cambiar el piropo grosero por alguna alabanza cuando vean pasar una cadera, porque van a recordar que ahí se guarda el alimento para los chiquitos. No es poca cosa. Por eso se exalta con pantalones apretados. Y por eso es que seguramente al sexo opuesto le atrae.
Seguramente, no es tan todo como piensan ustedes. Todo tiene su origen, no es así. El tejido adiposo. Vamos a empezar a hablar de hipoglicemias. O que yo les cuento cosas que son verdad y alguna mentirita también. Si no, no los mantengo de pie. Pero la mayoría son verdaderas. La hipoglicemia puede ser espontánea y farmacológica. Cuando yo hago entrar a ese paciente imaginario al recinto donde están rindiendo, digo, estamos en una fiesta y un señor de 40 años, se desmayó, estaba todo pálido, sudoroso, transpirado, un médico, y estoy yo que recién, usted doctora, que recién vino del centro de salud, tiene la carterita, tiene el monitorcito, entonces lo primero que hace va, lo ve, está sudoroso, transpirado, bueno, pues le toma el pulso, qué sé yo, le ve una glicemia, tiene 30. Hay que darle azúcar, después se reacciona, se sienta al lado y dice, y este debe ser un diabético, se puso más insulina, no comió. ¿Usted es diabético? No. La respuesta a veces en el examen es, pero puede tener diabetes y no saberlo. Sí, no. No, si no lo sabe, que va a tomar un medicamento. Porque si es diabético y no lo sabe, va a tener hiperglicemia, no hipoglicemia. Hipoglicemia, el diabético tiene si está tomando algo. Espontánea y farmacológica. Adelante, doctor. Las espontáneas pueden ser después de comer o de ayuno. El paciente comió y a las 2 o 3 horas le bajó la glucosa. Se llama intolerancia a la glucosa, puede ser intolerancia a la galactosa, que es la leche materna, la tienen los chiquitos, rara. Puede ser intolerancia a la fructosa, también aparece en el niño, la intolerancia al azúcar de las frutas. Son chicos que hacen hipoglicemia cuando toman leche de la madre o cuando comen fructosa. Hay una interrupción del ciclo de la gluconeogénesis y tienen hipoglicemia. Son raras. Y después está la hipoglicemia de la intolerancia a la glucosa. Personas que comen dietas muy ricas en glucosa y tienen un tránsito muy rápido, a veces porque lo operaron del estómago, a veces porque tienen un tránsito rápido, hacen la descarga de insulina, queda la insulina segregándose, absorben rápidamente la glucosa y a las 2 o 3 horas de haber comido les baja el azúcar. Se llama hipoglicemia después de la comida. Adelante. Las cosas son, bueno, las farmacológicas por insulina, por sulfonilureas, etanol. La hipoglicemia más frecuente de los jóvenes de la edad de ustedes es la producida por el alcohol. El chico o la chica que jugó a la pelota todo el sábado de la tarde, se fue a la casa, se pegó un baño y se fue a la fiesta. El abuelo siempre dice, no te pongas a tomar sin comer, porque te va a hacer mal. El abuelo tiene razón. Y pues llegó a la fiesta, una semana, estuvo toda la tarde jugando al fútbol, o la chica toda la tarde, un poquito al sol, un poquito caminando, haciendo dieta porque quiere que le baje la pancita para ponerse la tonerita, qué sé yo. Entonces, ¿todo bien? Y cuando llega una cerveza, un vaso de cerveza, ¡pam! Cayó planchada. ¿Por qué? Porque esa chica o ese chico no tiene hipoglicemia de ayuno, porque está utilizando el glucógeno. Si yo le doy y después va a utilizar la gluconeogénesis, va a ser acetosis de ayuno. Pero si yo le doy una sustancia que es una fuerte inhibidora de la gluconeogénesis, como el alcohol, no tiene con qué fabricar glucosa endógena. Entonces se va a desmayar. La mayor parte de los comas alcohólicos de los jóvenes son comas hipoglicémicos. Cuando en la guardia le caiga un vago
transpirado, sudoroso, y se le bajó la presión, agarren un frasco de glucosa, pónganselo endovenoso y en 20 minutos lo mandan otra vez a la fiesta. Si no, queda internado y sale en los diarios por borracho. Eso pasó con una muchacha hace 4 o 5 años que salió en toda la vida un tío bárbaro. Hablé por la radio, yo digo, pero pobrecito, tuvo un coma alcohólico, pero no es una alcohólica, tomó un vaso de cerveza. Pasó esto, ya está. Pobrecita, se había tomado 400 litros de whisky. Viste, después salió el concejal, viste, a que no se puede tomar alcohol nunca. Los jóvenes menos de 18 años, como si los demás de 18 años no le agarraron nunca. Es una mentira. Bien, los beta bloqueadores porque bloquean también la gluconeogenesis. Adelante. Y la sulfonilurea, bueno, son medicamentos para bajar la glucosa. Las hipoglicemias reactivas, que son las dos prandiales, intolerancia a la glucosa, la galactosa, la fructosa, y la leucina, que es un aminoácido, cuando tienen una hipersensibilidad de las células beta, generalmente hay una entidad que se llama necidiolatosis, o inclusive en las hiperplasias de las células de los islotes de Langerhans, que son los que fabrican insulina, pueden tener hipoglicemia. A mí me interesa que ustedes conozcan las de ayuno. Porque uno cuando ayuna y tiene hipoglicemia puede tener producción deficiente de glucosa o sobreutilización de glucosa. ¿Por qué uno puede producir deficientemente la glucosa de acuerdo a esto que ustedes me han dicho en esta clase y en la semana pasada? Puede tener producción deficiente porque, por ejemplo, fíjense lo fácil que es la respuesta. Lo que pasa es que se olvida. Pero si ustedes se ponen a pensar y dicen, ¿qué necesito yo para tener glucosa de mi organismo? Para producir mi glucosa. ¿Qué necesito? Necesito tener un hígado sano. Entonces, primera respuesta, enfermedades hepáticas. Después yo diré, qué sé yo, sí, ojo, mirá que para que el hígado, pero hay errores congénitos del metabolismo, enfermedades de Fongier, enfermedades de Hertz, hay un montón de enfermedades hepáticas severas que por déficit enzimático, en donde hay hipoglicemia. ¿Qué otra cosa puede haber? Falta de glucocorticoides. Si yo no tengo glucocorticoides, no tengo una de las claves para fabricar glucosa. ¿Y cuándo no tengo glucocorticoides? Cuando tengo una insuficiencia suprarrenal. La suprarrenal fabrica corticoides. Si tengo una insuficiencia suprarrenal, no tengo corticoides. ¿Y quién estimula la suprarrenal para fabricar corticoides? La hipófisis. O sea que si tengo una falla de la hipófisis que no me estimula la suprarrenal, no tengo corticoides. ¿Me puede faltar el glucagón? Sí, puede faltar el glucagón. ¿Me puede faltar la adrenalina y la noradrenalina? Sí, me puede faltar la adrenalina y la noradrenalina. O sea que si uno se acuerda de que para que se forme glucosa endógena tiene que haber glucocorticoides, adrenalina, noradrenalina, somatotrofina, hígado, glándula suprarrenal, hipófisis, ya está. Ese es el gran capítulo de la hipoglicemia. Y dice por sobreutilización. Fíjense, acá falta ese pedacito que yo les dije. Con 100 microunidades de insulina, aumento la captación hepática de glucosa. ¿Qué pasa? Si hay mucha cantidad de insulina, voy a tener sobreutilización. O sea, cualquier enfermedad que me aumente la cantidad de insulina. ¿Quién fabrica la insulina? ¿El páncreas? ¿Todo el páncreas? ¿Quién? Las células beta. Un tumor de células beta, que se llama insulinoma, puede aumentar la secreción de insulina
y aumenta la utilización de la glucosa. Toda la glucosa se mete adentro de los parénquimas porque hay mucha insulina. Por otra parte, la insulina inhibe la lipólisis, inhibe la cetogénesis, inhibe la formación de glucosa endógena. No tengo glucosa que se me fabrique y toda la glucosa me la chupa el músculo, me la chupa el cerebro, y en la arteria no hay glucosa. Sobreutilización. Adelante. Producción eficiente, difusión hepática, errores congénitos que tienen que ver con la difusión hepática, hepatopatías adquiridas, una cirrosis que le haya hecho daño a más del 80% del cuerpo, hipofunción endocrina, hipófisis suprarrenal, tumores intrapancreáticos. Los tumores intrapancreáticos por allí o captan mucha glucosa, son grandes, son tumores mesenquimáticos, o si no captan mucha glucosa, otra de las cosas pueden producir sustancias parecidas a la insulina. Y sobreutilización, hiperfunción de las células beta, insulinoma, deficiencia de somatotrofina, hipoglicemia neonatal. Acuérdense de esta. ¿Por qué? Porque es la hipoglicemia de los hijitos de madre diabética. El chiquito está acostumbrado, metido en la pancita de la mamá, en la placenta, a un ambiente con mucha glucosa. Él tiene que fabricar mucha insulina para poder metabolizar esa glucosa, entonces tiene una hiperplasia de las células beta pancreáticas. Cuando lo sacamos de la mamá, que le estaba dando mucha glucosa y nosotros le damos glucosa normal, pueden hacer una hipoglicemia. Como ya estamos avivados, le damos glucosa bastante para que no haga la hipoglicemia. Muy bien. Después la otra no importa. Tumores mesenquimáticos, hepatomas, corteza, suprarrenal, tracto gastrointestinal, linfoma, ovario, pulmón, riñón, cualquiera. Los mesenquimáticos retroperitoneales son tumores grandes, pero se ve eso, ¿no? Habitualmente lo vemos cada vez menos. ¿Por qué? Porque hoy se hacen diagnósticos precoces y se sacan estos tumores rápidamente. ¿Qué pasa cuando hay normoglicemia en el ayuno? ¿Por qué hay euglicemia? Porque hay aumento de la secreción de glucagón, aumento de la glucogenólisis hepática, aumento de la lipólisis, aumento de la cetogénesis y disminución de la captación de glucosa periférica. Todo eso hace que haya una glicemia normal en el ayuno. Adelante. ¿Qué pasa cuando se produce una hipoglicemia? Se descargan catecolaminas, aumentan los efectos adrenérgicos alfa y beta adrenérgicos. Aumentan los efectos alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos. ¿Cuáles son los alfa adrenérgicos? ¿Qué hacen? Disminuyen la liberación de insulina y aumentan el flujo sanguíneo cerebral. Claro, el organismo organiza todo para que le llegue glucosa al cerebro. Levantan las barreras, sacan un peaje, abren la calle, ponen amarillo los semáforos, flujo sanguíneo cerebral aumentado. Tiene que llegar lo que se pueda. Y por supuesto vasoconstricción periférica, donde en ese momento no hace falta glucosa, cerramos los grifos para que todo vaya al cerebro. Adelante. Los efectos beta-adrenérgicos liberan glucagón, aumentan la glucogenólisis hepática y muscular, la lipólisis, hay aumento de ácidos grasos, disminución de la captación muscular de glucosa, aumento del flujo sanguíneo cerebral y disminución del volumen. Adelante.
¿Cuáles son las hormonas que se segregan? La primera de todas, el glucagón, para producir glucógeno lisis, junto a adrenalina, y después vienen somatotrofina, cortisol, noradrenalina, todos los mecanismos de autorregulación glicémica, los neurotransmisores, para, en definitiva, aumentar la glucosa y tratar de disminuir la insulina todo lo que se pueda. Hay que aumentar la glucosa, como sea. Dice, entre 70 y 60 miligramos por mililitro, apenas empieza a bajar un poco la glicemia, hipoglicemia verdadera de menos de 50. Aumentan las catecolaminas y el glucagón. Entre 65 y 55 el cortisol y la somatotrofina. Entre 55 y 45 los síntomas autonómicos, después los neuroglucopénicos con disfunción cognitiva, letargo, convulsión y coma cuando ya estamos en menos de 30-40. Es decir, ya entramos en coma. Coma es la pérdida de la conciencia con pérdida de algunos reflejos. A veces el paciente está con la conciencia perdida, pero no está en coma. No reconoce a nadie, uno le quiere hacer tomar agua con azúcar y cierra la boca, o golpea o empuja, está preparado para no comer azúcar, o sea que si uno le ofrece medio vaso de Coca-Cola, seguramente en su entrenamiento no quiere tomar la Coca-Cola, a lo mejor no quiere comer nada, pero está con un grado de inconsciencia. Depende de ese grado de inconsciencia el tratamiento que le hagamos. Adelante. El doctor Hinwich era un neurólogo que estudió las fases de la hipoglicemia fundamentalmente cuando provocaban comas hipoglicémicos en pacientes esquizofrénicos. La primera etapa del tratamiento de esquizofrénico le hacían electroshock y después le empezaron a hacer hipoglicemias. Nunca supe bien cuál era el intento, pero yo me lo imaginé desde siempre. Es como si ustedes quieren arreglar la biblioteca donde tienen sus libros, sacudiéndola para que se acomoden los libros. ¿Viste? Cuando uno por allí le pega un golpe al televisor cuando ve rayita y le empieza a pegar, y más o menos hacían eso, pobrecito, cuando estaba enfermo. La primera etapa cortical, la segunda diencéfalo subcortical, la tercera mesencefálica, premiencefálica y mielcefálica. Cortical, que vamos a decir C, diencéfalo subcortical D, mesencefálica, mesencéfalo, mesencefálica, premiencefálica P y mielcefálica D. En la primera, cortical, somnolencia, temblor, sudoración, hipotonía. Diencéfalo subcortical, taquicardia, midriasis, movimientos primitivos y conciencia. Recuerden, la primera fase tiene midriasis. Y en la mielencefálica, en la última, tiene miosis. En la mesencefálica, espasmos crónicos, desviaciones oculares y pavín. Premiencefálica, espasmos de los extensores. Y en la mielencefálica, ya está en coma. De manera que si vemos un paciente, pasame el anterior, si vemos un paciente en coma que tiene miosis y que no responde al reflejo corneal, se está muriendo. Si tiene midriasis, todavía estamos en esta fase, vamos a sacarlo seguramente. Adelante.
La hipoglicemia depende de la circulación que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente de edad avanzada con hipoglicemia y con algún trastorno circulatorio periférico, ateromas de la carótida o que haya tenido antecedentes de infartos cerebrales. La hipoglicemia va a ser más profunda y seguramente con cifras más altas de glucosa, a lo mejor 60, 70, ya empieza a sentirse muy mal. La integridad del sistema nervioso central. Si tiene muchos infartos cerebrales, la probabilidad de la sensación de hipoglicemia, de los síntomas y la proximidad del coma va a ser mayor. La velocidad. Si el paciente tiene entre 150 y nosotros en media hora se lo bajamos a 120, por ahí va a sentir la misma sensación de hipoglicemia que siente alguien que tiene 130 y le baja a 60 o a 50. La duración de la hipoglicemia, ojo, porque si dura mucho, el daño cerebral puede ser más profundo. Y de la disponibilidad de sustrato que tenga el paciente. Disponibilidad de glucógeno, disponibilidad de ácidos grasos, disponibilidad hepática. Adelante. Clínica de hipoglicemia, respuesta al tratamiento y laboratorio positivo. En la triada de Whipple, ustedes tienen que tener las tres cosas, o por lo menos dos, pero el criterio mayor es que tenga un laboratorio positivo, porque estos dos pueden darse aunque no tenga hipoglicemia el paciente. Si el paciente tiene una hipotensión arterial, nosotros habíamos visto el otro día la hipotensión ortostática del paciente diabético, también se pone pálido, transpirado, taquicárdico, se cae al suelo. Nosotros por ahí lo acostamos en una cama y le damos un vasito de Coca-Cola y el paciente reacciona. En realidad reacciona porque le acostamos en la cama, no porque le damos la Coca-Cola. Y, o sea que tiene respuesta al tratamiento, pero no tuvo una hipoglicemia. Así también puede reaccionar alguien que tenga una, por ejemplo, una embolia pulmonar, que también tiene sintomatología adrenérgica o catecolaminérgica, o puede reaccionar alguien que está haciendo una sepsis, se transpira, se siente mal, tiene el chucho de frío, tiene el escalofrío, le damos un poco de glucosa y parece que se le pasa. Siempre, ante la duda, darle glucosa. Pero si tenemos la posibilidad de sacar una muestrita de sangre, nos va a ser útil para el tratamiento posterior. Adelante. Un paciente con hemoglobina glicosilada de 6,5, con glicemia preprandial de 110 y con glicemia postprandial a las 2 horas de 140, o sea, pacientes con un tratamiento fervoroso para su diabetes, corre mucho riesgo de tener hipoglicemia muy frecuente. O sea que mientras mejor lo tengamos, la probabilidad de hipoglicemia es mayor. Adelante. Si un paciente diabético con tratamiento insulínico intensificado tiene un promedio de glicemia de 100 miligramos diarios, ese paciente probablemente tenga 150 minutos por día glicemia de menos de 50 miligramos. A veces son asintomáticos. Si tiene una glicemia al acostarse de 110, el riesgo nocturno de tener una hipoglicemia es del 80%. Por eso es que nosotros le decimos siempre medite la glicemia antes de manejar, antes de hacer ejercicio, antes de tirarte en una pileta por el río o antes de dormir. Porque si tiene glicemias bajas, tiene que comer algo. Siempre cuando va a hacer un viaje, medite. Ojo con la moto, medite y fíjate, tenés 90, 80, come algo, porque si baja la glicemia andando en moto, la situación es dramática. Si anda en auto, peor. Adelante. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores convencionales de hipoglicemia? El exceso de insulina, la disminución de glucosa exógena, no comió o comió poco,
El aumento de la utilización de la glucosa, hizo ejercicio físico intenso. La disminución de la producción endógena, por ejemplo, tiene una insuficiencia suprarrenal. Lo mismo, un aumento de la sensibilidad de insulina por la misma causa. La disminución de producción endógena es por todo lo que vimos que puede disminuir la glucosa porque tiene una enfermedad hepática, porque tiene una enfermedad suprarrenal, porque tiene una enfermedad hipofisaria. Esto está mal, la flechita es para abajo. La disminución del clearance de insulina o del aclaramiento, que es por insuficiencia renal crónica. Generalmente el paciente con insuficiencia renal crónica, entre comillas, mejora de su diabetes. A veces nosotros vemos que el clearance de creatinina disminuye, que la creatininemia aumenta y el paciente se empieza a estabilizar en sus glicemias. Eso es porque la insulina le dura más, tiene un clearance muy disminuido, entonces empieza a mejorar. Adelante. Factores de riesgo no convencionales. ¿Cuándo hay riesgo? Cuando tuvo una severa hipoglicemia previa, cuando tiene una diabetes de más de 9 años de relación, o cuando usa dosis altas de insulina. Acá dice mayor de 1 unidad por kilogramo de peso. Seguramente las dosis altas predisponen un poco más. Muchas veces porque las dosis altas las utilizan pacientes que comen un poco más, no solamente que son resistentes. De pronto, cuando tienen glicemia alta, nosotros los apuramos mucho para que mejore su dieta, el paciente disminuye la cantidad de comida y además le decimos que aumente un poco la insulina. Hace las dos cosas juntas, nosotros sabemos la cantidad de insulina que le ponemos, pero no sabemos lo que comía. El paciente comía mucho, por allí la hipoglicemia puede ser importante cuando lo sometemos a la dieta. Adelante. ¿Con qué lo tratamos? Con solución glucosada. Al 5%, al 10%, al 25%, al 50%. Lo que tenemos que hacer, más o menos, 25 gramos de glucosa en bolo, y ahí esperamos un ratito, ver si reacciona. Si el paciente está en coma profundo y es un diabético, podemos usar glucagon. El glucagon viene un frasquito que tiene un polvito y una ampollita con un líquido. Hay que mezclar lo que tiene la ampollita precargada con el polvito, se mezcla, se saca la mitad y se inyecta. Endovenoso, intramuscular o subcutáneo, como sea. Esto lo tiene que saber el compañero o el acompañante del diabético, porque él no tiene necesidad de aplicarse el glucagon, porque él está en coma. Y si no está en coma, hay que enseñarle a tomar soluciones azucaradas. De manera de que no necesita él saber manejar el glucagon. Necesita saberlo el amigo, la novia, el novio, la esposa, el hijo, la hija o el padre. O el compañero de viaje. Ese necesita saber. Y siempre el entrenamiento es aplicar donde podés, porque cuidado, no te asustes, pero puede convulsionar, puede empezar a portarse mal, puede ser agresivo o puede estar directamente en coma. Entonces, menos en los ojos, ponelo donde pueda. Si va en una vena, bien. Si va en el músculo, bien. Y si va subcutáneo, bien. Se esperan 15 minutos. Si no reacciona, se pone la otra mitad. Cuando reacciona, pasamos al tratamiento oral. El diazóxido es un agonista alfa-adrenérgico que se utiliza en los tratamientos de los insulinomas, o sea, de las hipoglicemias. Ustedes eso no les interesa. Lo mismo el optiótride, que es somatostatina. Cortisona, dexametasona y prednisona también se utilizan en los tratamientos de las hipoglicemias, no del tratamiento del coma hiperglicémico del paciente diabético, en general no. Y si el paciente no está en coma, está soporoso, transpirado,
le tenemos que ofrecer algún líquido azucarado. Si le ofrecemos jugo de naranja, 100 centímetros cúbicos, ¿qué cantidad de fructosa le estoy dando si le doy 100 mililitros? Porcentaje de fructosa del jugo de naranja. Ustedes toman jugo de naranja en el desayuno, ¿no? Nunca toman. Los cítricos tienen el 10% de fructosa. Los cítricos, mandarina, naranja, pomelo, limón, 10%. O sea que está en el jugo. En el ollejo es fibra, ya en el juguito. ¿Viste? Cuando dicen, ay, me tomo un jugo de naranja, un yogur, una barrita, 10%. 10 gramos, 40 calorías. ¿Y la ceguera cuánto tiene? La criminalizada coca, ¿cuánto tiene? Más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Una doctora de también dijo, sí, pero tiene la vitamina como la naranja, ¿no? Está bien. Pero no se crean que es dietético. Porque por ahí, viste, yo almuerzo y ceno con jugo de naranja exprimida. Primero, es careta el régimen. La joda, ¿viste? Bueno. ¿Y qué toma doctora en la dieta que le dio la nutricionista? Y yo como pan lactal, 60 pesos kilo. No, me dijeron que mejor es el fibrado, el doble fibrado, 70 pesos kilo. Y yogur dietético, ¿cuánto vale? ¿12 mangos? ¿Cuánto vale? Chica, el yogur es un pobre, es para los chicos. No es para que lo coma un adulto de 23, 24, 25, 30 años. 12 pesos por día, pagamos bien en el súper de los chinos, 300 mangos por mes de yogur. Cada 2 meses un par de zapatillas. O una camisa, más o menos. Son 600 pesos de yogur, nada más, ¿eh? Ojo. Digo porque las dietas tienen que ser económicas. Miren, si yo acá en el Hospital Centenario le digo, tiene que comer pan fibrado, fargo, yogur, dietético. Pobrecito, a veces vienen y dicen, yo no pude hacer la dieta, es muy caro, yo no tengo. ¿Por qué no haces caro? Al contrario, con la dieta es barata. Si nosotros hicimos un trabajo con dieta del hospital, que es comiendo guiso, y demostramos que un paciente que tiene 20 kilos de más, hace 5 años gastaba casi 15 pesos por día de más en comida. 450 pesos por mes. ¿Por qué? Y porque un plato de guiso vale 2 mangos, 3 pesos. Si le dábamos 100 gramos de pan y el tipo comía 300, 200 gramos de pan, poníamos cuánto valía. Si le decíamos que no podía tomar vino, tanto de vino, ¿cuánto fue? Si le decíamos que carne eran 100 gramos por día, y el tipo comía 200, pero cuando comía asado, aunque sea de falda, qué sé yo cuánto, no, hacíamos la suma, eran como 10 pesos por día de más. Las dietas son baratas, ¿por qué? Porque uno puede comer de todo, no tiene una patología clara o no clara. Lo que pasa es que tiene que comer poco. Muchos de nosotros creemos que la verdura, además
casa. Entonces comemos mucho. Yo como un montón de vegetales y no le paso nada. Los vegetales no le pasa. Los vegetales sirven para que uno pueda comer poco de las otras cosas, o sea, es para mañana panza. En realidad el vegetal, ¿qué es? Fundamentalmente, al margen de la manija, que puede tener selenio, zinc, metionina, magnesio, manganeso, vitamina, etc. ¿Qué? Residuo. ¿Y qué es un residuo? Es algo que se tira. O sea que uno come caro para tirar. ¿O no? Es así. Por eso que a los chicos no les gustan los vegetales. Porque a los chicos les gusta la nafta premium. A los grandes también. Pero nosotros ya nos fuimos mentalizando que había que comer residuos con lo que nos tapábamos el hambre. Cuidado, residuo de verdad. O residuo verdadero. No la ensalada que tiene una zanahoria rallada, un huevo duro, una lata de atún, un tomate, media cebolla, 6 aceitunas. Eso ya se acerca a un guiso. Nada más que frío. Aceite de oliva, cuidado. Le damos generalmente 10 gramos de fructosa o glucosa. Si le damos azúcar blanca, ¿qué le estamos dando? Sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? Fructosa. La sacarosa es un sacárido, fructosa y glucosa. O sea que el organismo tarda un poquitito más. Por eso que hablamos de darle glucosa o fructosa, porque un monosacárido no lo tiene que desdoblar. Si le damos un té con azúcar, el organismo tarda un poquitito más y lo tiene que desdoblar. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Hoy es viernes, es un día hermoso, es un momento hermoso de la vida, porque ustedes están transitando la última parte de la carrera de medicina. Para lo que queda de este año y el año que viene. Es decir, están llegando al final. Que llegar al final sea hermoso. No tienen que empezar, cuando venga el final, porque el final es hermoso. Tienen que disfrutar, jóvenes, estos momentos. ¿Por qué? Porque son ya estudiantes avanzados en la carrera de medicina. Falta poco. Yo el año que viene, cuando yo les dé glándula suprarrenal, les voy a decir, ya llegaron, ya están. Nada les tiene que quitar la sonrisa de la cara. Ni el examen. No se inventen presiones, porque adentro del cuchitril donde yo tomo, la chica llora. Yo digo, ¿cómo va a llorar a los 24 años? No podés llorar por esto. No tenés que llorar por una cosa importante. Podés llorar porque pero ¿qué me está haciendo mal? Está mi mamá y mi papá que están enfermos. No, está tu mamá y tu papá están contentísimos, tienen una hija o un hijo que está haciendo. Digo, ¿por qué no sumen presiones? Porque por allí se cargan mochilas que no tienen que ser de ustedes. Mochila de papá, de mamá, me estoy, qué sé yo, nada, ninguna mochila. Papá y mamá están recontentos. Ella tiene una hija. Después va a ser una carga, porque van a ser médicos y están sufriendo por el no tienen laburo por ahí, pobrecito al principio. Y después también pasa eso. Va a pasar, pasa todo pasa. Pero prepárense, ¿por qué?
porque todo esto va a ser recordado con muchísimo cariño. Son momentos que a veces pueden ser ingratos, que a veces pueden ser pesados, a veces con alguna dificultad, pero uno siempre recuerda el tránsito universitario con muchísimo cariño. Entonces, no amargarse por tonterías, le insisto, porque a veces cuando yo vengo, está papá y mamá afuera, con el paquete de yerba, con los huevos, ¿viste? Ya preparados, esa es una mochila, porque entran y dicen, ¿qué hago ahora? Salgo, me fue mal. ¿Qué les digo? Y vuelven todos con cara con el paquete de yerba y los huevos. No, ¿por qué? Si es un momento de felicidad, no, aprobé ahora, estudio más. Medicina, fíjate vos, un viejo de 69 años todavía sigue estudiando. No, nunca terminan de estudiar, es un momento pasajero. ¿Por qué le digo esto? Porque la despedida final de doctores, prepárense, pero fundamentalmente